Durante esta semana se llevó a cabo la interpelación al ministro de Salud, Enrique París. Quien estuvo a cargo del cuestionario fue el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Miguel El Crispi. Vamos a hablar con uno de los integrantes de la comisión, el diputado Ricardo Celis, para que nos dé su apreciación sobre esta interpelación que tiene que ver con el manejo de la pandemia en nuestro país y también de posibles medidas que se pueden ir tomando también durante esta semana, como una posible apertura de las fronteras. ¿Cómo está, diputado Celis? Muchas gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias, diputado, por conversar con nosotros. Primero, diputado, partamos por la interpelación. ¿Quedó conforme usted con lo que ocurrió en la Cámara de Diputadas y Diputados durante esta jornada de día martes con las respuestas que entregó el diputado, perdón, con la respuesta que entregó el ministro Pari en términos generales? Después vamos a ir un El poquito más a ministro. lo específico. Mira, este es un instrumento republicano. El ministro no estaba contento, su gabinete, con la interpelación, él lo señaló, pero yo creo que quedó de manifiesto ayer las bondades de un instrumento de esta naturaleza que tiene la diputado. En realidad se llama pregunta-respuesta, no se llama interpelación. Esa es la figura jurídica que tiene. Y bueno, se hicieron las preguntas y las respuestas, y claro, yo creo que a veces la respuesta puede no ser de gusto del interpelador, de quien le interpela, y al revés también, ¿cierto? Ahora, pero creo que sirvió, creo que fue útil, creo que se aclararon ciertos y, y que claro a la gente, porque para mí lo más importante por la vida de este instrumento que usa la Cámara, la ciudadanía puede tener acceso, ¿cierto?, a sus preguntas que a veces se puede estar haciendo ella en su vida diaria, entonces, y la hace por la vía del interpelador. Y las respuestas que recibe, ¿cierto?, pudieran dejarlo más contento o menos contento, así como ocurrió ayer con el diputado Cris, con el nivel de respuesta. Pero yo creo que el objetivo central se cumplió, quedaron quedaron claros algunos elementos. Eh, y mira, es lo que ha estado diciendo el ministro durante todo este tiempo, ¿no? Lo que ha dicho públicamente, lo que ha señalado, diría yo, cosas novedosas que hubiesen aparecido ayer, no las hubo. Solo que se aclararon ciertos aspectos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con posibles vacunaciones, los estudios que está haciendo el MinSal en relación a aquello, que es un tema para mí muy relevante, muy importante, que creo que está flotando en el ambiente. Mucha gente se está preguntando, vamos a necesitar una tercera dosis, etcétera, porque se instaló la idea de que la capacidad de la inmunidad neutralizante de la vacunación ha ido disminuyendo, especialmente en ciertos grupos etarios, entonces, o grupos de riesgo. Entonces, creo que lo que nos señala ayer el ministro es una cuestión positiva, que está una seria evaluación a aquello. También, por cierto, lo que tiene que ver con esta opinión respecto a la apertura de fronteras. Y un punto que tú me señalabas recién, que es necesario tal vez tener opiniones y aclarar ese aspecto, qué opinamos de aquello. Sí, bueno, sobre ese punto, diputado Celis, el ministro París dijo que si es que llegase a haber una especie de apertura, no sería una apertura total, sino que habrían ciertas condiciones, que se reforzaría la seguridad sanitaria en las fronteras, y se habla de que quizás las personas que tuvieran su esquema de vacunación completo podrían salir o ingresar del país. ¿Usted estaría de acuerdo con una medida de esas características? El punto es que, y vuelvo a lo que conversábamos recién, debemos aclarar lo anterior sobre la capacidad, ¿cierto?, efectiva de inmunidad que está entregando las vacunas, los distintos tipos de vacunas que se han usado, distintos tipos, ¿no? Entonces, debemos ver primero los informes respecto si es efectivo que la capacidad neutralizante, de inmunidad neutralizante de las vacunas ha disminuido. Entonces, yo esperaría esa respuesta primero, saber tener ese dato, y después el otro, porque si no, parto de una premisa de que la capacidad de inmunidad ha permanecido estable y continua. Y como no sabemos aquello, entonces yo
creo que esa es una medida que necesita primero tener una respuesta en ese sentido. Y usted Me parece entonces, muy lógico, ¿no? sí, claro, sí. No quedó totalmente claro si es que íbamos a tener o no una tercera dosis. El ministro habló de estudios, de posibilidades, tampoco se habló de fechas ni de plazos. ¿Usted cree que para ciertos grupos etarios que, por ejemplo, partieron primero con el proceso de vacunación, los adultos mayores, ciertos funcionarios públicos, debieran recibir una tercera dosis, ojalá en el corto plazo? Yo opino, yo opino que sí, ¿ah? Y no porque sea de la guata, sé que a mí se me ocurre, sino que digo, yo, digo porque hay cierta evidencia que aquí en Chile, que ha sido llevada adelante en la Universidad de Chile, otros datos que aparecieron en la Universidad en Valdivia, en la Universidad Austral. Entonces, han aparecido datos suficientes como para pensarlo, y el comportamiento, si se mira bien el comportamiento que tuvo los pacientes que fueron a ventilación mecánica, dependiendo de la edad, se vio que de repente los pacientes mayores de edad empezaron a entrar a ventilación mecánica, ¿cierto? Después de los 70 años, y que fueron los primeros que se vacunaron. Entonces, fue una cosa inesperada que ocurrió y que llevó a hacerse estas preguntas. Entonces, yo creo que frente a la duda en esta materia, y si están los medios, no hay que abstenerse, sino que yo optaría por ser más proactivo. Algunos países están pensando en esa misma línea, que hay que ser más proactivo en ese sentido, e ir a la vacunación de grupos seleccionados, como bien dices tú, mayores de 70 años, crónicos, y personal de salud y personal expuesto diariamente, ¿cierto?, a el contagio. Diputado Celis, volviendo al tema de la interpelación, mucho se planteó sobre la situación laboral de los trabajadores de la salud, de que se han sido reconocidos o no, se habla de bonos para ellos, se habla de descanso para ellos. ¿Qué le parece a usted o cómo le parece a usted que el ministro París respondió en esas materias? Yo creo que las respuestas que dio el ministro París fueron respuestas formales, pero en los hechos, el ministerio ha estado ausente en las discusiones de proyectos que hemos ingresado. Se está discutiendo el proyecto, estamos discutiendo hoy día en la Cámara. Yo soy el autor de ese proyecto respecto a las metas sanitarias, lo conversé porque conversé con los gremios y llegamos a ese acuerdo. Después conversamos el resto de los diputados, y debo decir que de oposición y de gobierno se sumaron a esta iniciativa, porque entendemos que hay que ser proactivo en esta cosa con los funcionarios de salud. Lo mismo en el descanso compensatorio, que yo diría que de todas las medidas, el descanso compensatorio, cuando uno conversa con los funcionarios, es lo que a ellos más les satisface, y el Ejecutivo ha sido poco claro en esta materia. Entonces ha sido poco claro. No ha ido ha ido por medio de sus abogados, de su representante legislativo, pero ha habido poca claridad de parte de la autoridad. Yo creo que están esperando la respuesta de Atinos 120, de la DIPRES, ¿no? Pero debieron ser más claros en esta materia. Diputado, y en cuanto a la salud mental de los chilenos, mucho se habló de un presupuesto destinado precisamente a ello por los efectos de la pandemia, también de comisiones a las que convocó, por ejemplo, el presidente Diego Paulsen, el presidente de la Cámara, que fueron, que si estos estudios o estos análisis, estas propuestas habían sido recibidas o no por el ministerio. ¿A usted le quedó claro sobre esa materia? ¿Qué ha ocurrido? Si finalmente el ministerio recibe la opinión de expertos cuando se realizan estas comisiones, estas averiguaciones, investigaciones. Habría que decir que el primero que puso esto sobre la mesa fue el rector Vivaldi, el rector de la Universidad de Chile. Fue el primero que puso, cuando nadie estaba hablando de esto, aún, él fue el primero que puso este tema encima de la mesa, en la discusión. Muy acertado, se anticipó bastante a los efectos sobre los funcionarios de salud, sobre la gente, sobre el resto de la población en materia de salud mental. Yo creo que hay que valorar los esfuerzos que se han hecho, porque se han hecho esfuerzos, pero creo que son insuficientes, ¿ya? Pero ha habido respuesta, pero la respuesta ha sido menos, tal vez, de lo esperada, porque tal vez no estamos capacitados todavía para tener una respuesta más intensa como país. Y creo que queda mucho más en esto más adelante también. Leí un Twitter en la mañana yo de una persona que decía que ahora que estamos con positividad tan baja, que estamos en este valle tan bueno, tan positivo desde el punto de vista de la pandemia,
habría que proceder entonces a disminuir la movilidad, a más cuarentena, a más vacunación, a más trazabilidad, o sea, como lo tradicional. Yo digo, tú en el periodo más bajo encierras a la gente, el tema de la salud mental ya es una cuestión gravísima, o sea, los adultos mayores han estado encerrados mucho tiempo. Yo no sé si tú has tenido oportunidad, pero yo con mi madre, ¿cierto? Y a mí y familiares ya de hartos años, ellos están muy afectados con el encierro. Ellos han asumido esto como de verdad y están encerrados. Entonces, y además ha tenido efectos sobre la salud física, sobre la movilidad articular, todo, entonces, sobre su musculación. Entonces, yo creo que seguir encerrándonos no es la respuesta, ¿no? Yo creo que hay que trabajar los planes de salud mental, hay que hacer más inversión, hay que trabajar más en la actividad física con los adultos mayores. Creo que tenemos que tener un plan post-pandemia y ya ni post-pandemia, intrapandemia, ¿cierto? Y post respecto a recuperación en salud mental y algunos efectos nocivos que ha traído sobre la salud física de las personas, como te digo, la movilidad la articular y todas esas cosas. Diputado Celi, en cuanto al ingreso de la variante Delta, también se le preguntó al ministro por los protocolos sanitarios, si funcionaron o no a la hora de que personas que viajaron, por ejemplo, a Estados Unidos, trajeran de vuelta esta variante. ¿Usted cree que los protocolos sanitarios se han cumplido para evitar precisamente el ingreso de nuevas variantes? Porque ese es el gran temor que tenemos hoy por hoy, ¿no? Que los casos han disminuido, que los ingresos a la SUSI también han disminuido, que la vacunación ha aumentado, pero sigue estando presente el fantasma de la variante Delta y lo que puede ocasionar dentro del país. ¿Cómo ve usted eso, esa posibilidad? Es, eh, es creíble para nosotros, nos creemos nosotros mismos pensar que la variable Delta no va a ingresar a Chile, que está en 81 países distribuida. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Que yo creo que hay más gente con variable Delta en Chile, que pese a que cerremos la frontera, la podemos cerrar un tiempo y no nos podemos mantener eternamente cerrados para llegar. Entonces yo digo que hay que tomar las medidas sanitarias sobre, sobre medir fundamentalmente secuenciar como un elemento importante para hacer trazabilidad, porque creo que lo que hay que prepararse es para eso, pero pensar que no va a entrar la variable Delta en Chile yo creo que es un buen deseo, pero no va a ocurrir. Ha entrado en muchos países, entonces es muy difícil dejar afuera. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos en ese sentido. Que lo que ocurrió, cómo se desarrollaron los primeros casos, ¿es lamentable? Sí, es lamentable. No debieron haber ocurrido así, pero han habido muchas cosas lamentables en esta materia respecto a las conductas de las personas. Decía el ministro la conducta ejemplar de la presidenta Bachelet, que todos sabemos que era tan cercana a su madre, ¿cierto? Muy cercana, y ella no fue al funeral físicamente porque se cuarentenó, pero quiso estar en Chile, en su tierra, ¿cierto?, para acompañar a su madre cuando fallece. Pero los chilenos no todos entendemos eso, porque sabemos que hay fiestas en Zapallar, ¿cierto?, que son masivas, y en otras partes de Chile que son masivas, entonces somos desobedientes. Entonces, creo que, y a veces no hacemos caso y estamos contra la autoridad. Y yo creo que hoy día hay una cuestión que la otra vez la conversaba contigo, que por primera vez la escuché fue cuando se dijo que en Alemania se hizo una manifestación de rebeldía, pero el año pasado estoy hablando, de rebeldía en contra de las medidas de contención sanitaria. Y yo dije, pero ¿cómo van a hacer una manifestación de rebeldía en contra? Claro, ahora yo entiendo perfectamente lo que pasó, transcurrió el tiempo porque la gente de los gastronómicos, los microempresarios, la gente, los jóvenes, este espíritu de rebeldía ha ido apareciendo. Entonces, es un elemento que hay que tener consideración porque no es como yo quisiera, sino como son las cosas y hay que tener esas variables, ¿cierto?, encima de la mesa para tomar decisiones. Diputado Celi, ya que mencionó el caso de Alemania, le quiero preguntar por último, ¿qué le parece el pronunciamiento del presidente Macron, del presidente de Francia, frente a las personas que no están vacunadas? Él fue súper categórico y muy duro al decir de que ahora quienes se van a quedar encerrados son aquellos que no se quieran vacunar, porque ya basta de atentar contra las libertades de quienes sí han optado por vacunarse. ¿Cómo ve usted esa medida? Yo lo encuentro razonable. Que tú no creas, pues, claro, porque Yo también. porque, porque hay un choque entre
entre la libertad personal, hay un choque entre la libertad personal y la libertad colectiva, y los derechos personales y los derechos colectivos. Y claro, yo decido, yo no me vacuno, pero yo ando esparciendo el virus porque yo tomé la decisión personal de no vacunar. No, no puede ser. Entonces, y me tienen que dejar entrar al restaurante, me tienen que dejar de entrar al cine, y al Estado. No, pues entonces yo creo que si tú tomas la decisión de no vacunarte, tienes que someterte a reglas o efectos que significan el no vacunarse. Yo, como te digo, no lo encuentro para nada tirado las mechas. Muy bien, pues diputado Ricardo Celis, le agradecemos enormemente por conversar con nosotros de todos estos temas y esperemos, ¿no?, que la cosa siga mejorando en nuestro país, que no ingresen más variantes y que los casos sigan disminuyendo, así como los enfermos crónicos en UCI. Así que gracias por su tiempo, que esté muy bien. Listo, Gabriela. Lo más importante, que la pandemia no se ha acabado, es tener claridad de eso. Las medidas personales son muy importantes. Listo, pues diputado, gracias por el consejo, que esté muy bien, que tenga buena jornada. Listo, ya, chao. Gracias. Era el diputado Ricardo Celis, integrante de la Comisión de Salud, hablando sobre la interpelación al ministro Enrique París y por supuesto también las medidas sanitarias que se toman en nuestro país frente a la pandemia.